Me la regalas acá, por favor. Uno de los grandes problemas que en este momento sufre la iglesia y que a través de Global Mission Team se ha venido construyendo y se ha venido hablando, tengo que hablar acá. Uno de los grandes problemas que se ha constituido en medio de la iglesia es poder ver cómo muchas personas, muchos pastores, miren acá los pastores, ¿cuántos pastores hay acá? ¿Ok? No hay ni un pastor, todos se fueron. Ok, acá hay pastor. La problemática más grande es poder ver cómo la gente va a la iglesia y no cambia. Cómo la mayor parte de la gente lucha todavía con tantos problemas y con tantas dificultades que aún arropan a la iglesia. Ver cómo la iglesia hoy está sumergida en un propósito donde básicamente constituimos, mírenme acá por favor y présteme la atención, nos constituimos como hombres y mujeres que asistimos a un culto, estamos en medio de la iglesia, pero no hay un cambio significativo, porque nosotros no entendemos qué es el evangelio. Lo que el pastor Lee ha tratado de explicarles a ustedes durante todo este tiempo es que el evangelio es lo que Dios determinó para que usted y yo pudiésemos ser totalmente transformados y cambiados de las tinieblas a la luz. Amén. Que fuésemos cambiados, que fuésemos literalmente personas que fueran transformadas, cambiadas. ¿Me están entendiendo eso? Ahora, la cuestión principal y el propósito principal es poder entender de dónde viene. Mira, Dios creó al hombre con 3 bendiciones. En un principio, Dios creó al hombre con 3 grandes bendiciones. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo número 1 y vaya conmigo al versículo número 26 y vamos a iniciar con ese texto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, fíjate que allí hay un principio fundamental. Dios creó al hombre, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Qué se imagina usted que es la imagen de Dios? Ok. Fíjate que el hombre por tantos tiempos y por tantos años se ha ideado una figura, se ha ideado una forma de cómo es Dios, y de acuerdo a esa figura que va teniendo en su mente, entonces va captando la idea de quién es Dios, y todo el tiempo ha desarrollado esa idea de tratar de conocer a Dios a través de una figura, pero no lo ha podido encontrar. Aún en medio de la iglesia tenemos ese problema. Nosotros buscamos desesperadamente cómo encontrarnos con Dios. La gente viene a la iglesia tratando de buscar la manera de encontrarse con Dios. La gente viene al culto tratando de encontrarse con Dios. La gente viene a una vigilia, viene a un ayuno, viene a ciertas actividades que se trazan en medio de la iglesia, y lo que buscan es tratar de encontrarse con Dios, porque la idea de ellos es una idea de figura, no de algo que necesariamente tiene que estar dentro de nosotros. Recuerde que cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Si nosotros miramos la imagen de Dios y podemos establecer los principios de vida, los 3 grandes principios de vida que establece la Biblia, que establece Dios, Él dijo en un momento determinado en Génesis capítulo 1 y versículo 11, alguien que lea la Biblia puede leer ese pasaje, por favor. ¿Alguno de ustedes lo puede leer? ¿Alguno de ustedes puede leer ese pasaje? ¿Qué dice ese pasaje, hermano?
Ok, ¿a quién le habló Dios allí? ¿A quién le habló Dios? Vuelve y lea el texto para que se dé cuenta a quién le habló Dios allí. ¿A quién le habló Dios? A la tierra. ¿Y qué le dijo? Produzca la tierra hierba verde. Le dio una orden. Dios le dio una orden ¿a quién? A la tierra. Y le dijo: produzca la tierra hierba verde. Ahora, imagínese por un momento que usted saca un arbolito de la tierra. Saque un arbolito de la tierra. ¿Qué pasa con ese arbolito, con esa matica que saca de la tierra? ¿Por qué se muere? Porque pierde el contacto. ¿Me está entendiendo? Ahora, ella está diseñada para estar en la tierra, no con la tierra, sino en la tierra. Ahora, hay un segundo principio de vida que está en el versículo 20, cuando Dios le habla a las aguas y le dice: produzcan las aguas seres que vivientes. Ahora, si usted saca un pececito del agua, ¿qué va a pasar con ese pez? Se va a morir, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque la mitad de él está en medio de la tierra, bien, del agua. Ahora, vuelva y lea Génesis 1:26 para que podamos entender ese principio de vida. Fíjate que ya Dios no le habló ni a la naturaleza, no le habló al agua, sino se habló. ¿Qué dice el texto? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ok, ¿a quién le habló Dios? Al hombre. ¿Está seguro? Vuelva y lea el texto, por favor. Lea el texto. Descubra ahí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. ¿A quién le habló Dios? Al Padre. Bueno, vamos a ponerlo así. Dios se habló Así mismo. a sí mismo. ¿Está bien? Dijo: hagamos al hombre conforme nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y cuando Dios se habló a sí mismo, recuerde que Dios es espíritu. La imagen de Dios es espíritu. Un espíritu no tiene forma. Por lo tanto, cuando el hombre busca la imagen de Dios desesperadamente, usted viene al culto tratando de buscar, de encontrarse con Dios. No. Usted se encuentra con Dios a través de la palabra. La palabra es Dios. Amén. La palabra es Dios. Cuando usted se encuentra con la palabra, esa palabra es Dios mismo. Lo que pasa es que nosotros no nos han enseñado que la palabra es Dios. Cuando usted lee la palabra, usted está leyendo, está hablando con Dios. Ahora, cuando dice el texto que Dios hizo al hombre a su imagen, Él lo hizo en espíritu. En espíritu. El hombre en un principio fue diseñado en espíritu. El problema es que cuando Adán y Eva rompen el pacto, inmediatamente ellos caen y quedan totalmente muertos espiritualmente. ¿Ve? Pero Dios creó al hombre con tres grandes bendiciones. Miren, lo creó a su imagen, es decir, gozaba del privilegio de ser rey sobre la tierra, gozaba del privilegio de ser sacerdote sobre la tierra y gozaba del privilegio de ser profeta sobre la tierra. Lo creó en comunión. Dice la Biblia que lo creó a imagen y semejanza, la comunión. Dios, el hombre tenía una comunión con Dios. ¿Me están entendiendo? Esa comunión hacía que automáticamente todos los pensamientos de Dios se conectaban automáticamente con el hombre. Cuando el hombre pensaba, Dios allí estaba conectado con el pensamiento de Dios. Ahí es donde nosotros podemos entender cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están conectados entre sí mismos, porque es un mismo pensamiento, porque están todos tres inmersos en un mismo cuerpo. ¿Me están entendiendo? Y es ahí donde Adán y Eva, el hombre, inicialmente fue creado a imagen de Dios. Esa imagen, indudablemente, era el Espíritu de Dios. Por eso era que el hombre se movía en el Espíritu. El hombre no tenía otra forma de moverse, pero es justamente cuando cae en pecado que el hombre pierde completamente la imagen de Dios. La comunión. ¿Qué es la comunión? Aquellos momentos de nosotros poder establecer ese vínculo con Dios, esa relación, de poder mantener ese diálogo continuo con Dios, la comunión con Dios. Y
Número 3, la bendición. Entonces les voy a sintetizar para que ustedes puedan interpretar. Dios creó al hombre, primero que todo, ¿cómo? A imagen. A imagen. Lo creó en comunión. Y lo creó ahora. ¿Cuál es esa bendición? La bendición de Dios es poder tener todos los privilegios que cualquiera persona puede tener como hijo de un mayorado. Si usted en este momento le pregunto, por ejemplo, yo le voy a preguntar, usted ha trabajado durante muchos años de su vida para su familia, ¿cierto? Es decir, ¿quién es el hombre que no trabaja para su familia, ¿cierto? Todos trabajamos para nuestra familia. ¿Y qué es lo que usted desea que su familia tenga? La bendición. Pues cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con todos los privilegios, hermanos. Lo creó con toda la bendición. Lo creó con todas las prebendas. El hombre tenía la capacidad de gobernar. El hombre tenía la capacidad de hablar. El hombre tenía la capacidad de tener todos los privilegios y los principios y privilegios que Dios estableció para todos aquellos que eran sus hijos. Y el hombre en un comienzo fue creado entonces con esas 3 grandes bendiciones que nosotros indudablemente hemos perdido. El hombre, como criatura creada, en el momento en que es creado según Dios, Él nos formó a cada uno con todas aquellas cosas que en medio de la tierra se podía disfrutar. Ahora, si nosotros miramos lo que significa la imagen de Dios, nosotros miramos cómo Dios tuvo tanto poder en medio de la tierra. Y Él dice que el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la justicia, cuando Dios creó al hombre, lo crea con todas esas virtudes. Y allí está contemplada la imagen misma de Dios. La imagen de Dios está diseñada cuando nosotros desarrollamos, el hombre desarrolla todo lo que el hombre tiene para vivir plenamente en medio de esta tierra. Dios, cuando creó al hombre, no omitió absolutamente nada. Le dio todos los principios. Y la pregunta es, ¿cómo encontramos esa imagen original hoy? ¿Cómo la encontramos? Hoy, ¿cómo encontramos nosotros y cómo nos identificamos ahora que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? ¿Quiénes somos nosotros ahora que tenemos esa bendición de tener a Cristo en el corazón? Cuando nosotros vemos cómo Satanás destruye completamente la creación de Dios a través de Génesis capítulo 3, es uno de los momentos más difíciles de la humanidad, donde Satanás destruye completamente al hombre y le roba la imagen, le roba la comunión y le roba la bendición que Dios le ha diseñado al hombre. Ahora, si nosotros miramos, el hombre fue creado para vivir en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios. Entonces, imagínense por un momento, si nosotros sacamos un arbolito de la tierra, si sacamos un pez del agua, le quiero decir que inmediatamente muere. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, inmediatamente perdemos la vida espiritual. Perdemos completamente nuestra vida, esa relación con Dios. El hombre fue diseñado para estar en Dios. El hombre fue diseñado para vivir en Dios. En un principio, el hombre
vivía. Y es el objetivo, el propósito de Dios en medio de la creación, que el hombre tenga todo lo que Dios diseñó para él. Vivir como resultado de haber recibido la bendición en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando el hombre es diseñado para vivir en Dios, tiene todos los privilegios y goza de todas las bendiciones que Dios ha establecido, hermanos. Es decir, el hombre fue diseñado para que pudiera tener el gobierno absoluto sobre la tierra, pudiera tener el control absoluto sobre la tierra. El hombre fue diseñado para tener control total de su vida personal. El mundo no podía gobernar al hombre. Adán no era gobernado por el mundo. Adán no era gobernado por las tinieblas ni por la oscuridad. Adán no era gobernado por nada de lo que había sido creado, porque él era el que ordenaba, él era el que dirigía, él era autónomo en medio de la creación. El objetivo de Dios es poder interpretar cómo el hombre nació y fue diseñado para que fuera rey y pudiera gobernar todo lo que Dios le había hecho para él. Nos dice el texto en el capítulo número 2 de Génesis, en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora, hay un pacto. Si guardas el pacto, vivimos. Si violamos el pacto, morimos. Si nosotros obedecemos a la palabra, si nosotros nos mantenemos en la palabra, esa palabra será vida para nosotros. Pero si nosotros desobedecemos esa palabra se constituye en muerte para nosotros. Ahora, ¿cuál era el principio de la vida? La obediencia. Obedecer completamente a Dios. Obedecer todos los mandatos y los principios que Dios había establecido. El propósito del hombre era sencillamente obedecer. Entonces usted se pregunta: ¿y qué pasó? ¿Y por qué vienen tantos problemas? ¿Y por qué vienen tantas complicaciones? ¿Y por qué entonces el hombre hoy vive tan enfermo, lleno de dificultades, lleno de ansiedad, lleno de tantos problemas que no sabemos cómo manejarlos? Entonces, ese es uno de los problemas que el hombre tampoco ha entendido, y eso lo encontramos en Génesis capítulo número 3, versículo 3 al 5, cuando dice la Biblia, dice: y Satanás, la serpiente antigua, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del bien y del mal. Pero Satanás controvertió la palabra de Dios, e inmediatamente esa palabra causó en la mente de Eva una distorsión, y lo que la llevó a ella a ser una mujer codiciosa. El pecado, cuando nosotros violamos el pecado, violamos el pacto, inmediatamente el pecado arropa a la humanidad completamente. El pecado arropa, el pecado venga a las personas. ¿Qué hizo con Adán? ¿Qué hizo con Eva? ¿Dónde comenzaron los problemas de la humanidad? Entonces comienza en Génesis capítulo número 3 y versículo 1 al 5, cuando Satanás comienza a hablarle a Eva, y Eva comienza a escuchar la palabra de Satanás. Cuando nosotros escuchamos la voz del diablo,
y no la voz de Dios, inmediatamente nuestra vida es perturbada y nuestros ojos son distorsionados y vendados. En ese sentido, podríamos entonces decir que en esta mañana, que el comienzo de todos los problemas de la humanidad están cuando el hombre viola el pacto. Cuando el hombre viola el pacto, inmediatamente viene un problema, un gran problema, y es que Eva y Adán, inmediatamente dice el texto que cuando ellos comen desobedeciendo la palabra, inmediatamente caen de la gloria de Dios. Y cuando ellos caen de la gloria de Dios, se dieron cuenta que estaban totalmente desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó a ellos que estaban en esa condición? El pecado hizo que ellos de repente se dieran cuenta que tenían un gran problema. Dice el texto que ellos rápidamente corrieron a tratar de cubrirse su pecado. Y cuando ellos tratan de cubrir su pecado, es cuando Dios interviene y lo llama. ¿Dónde estás, Adán? El problema más grande, amados hermanos, es desobedecer a la palabra de Dios. Es desobedecer el mandato de Dios. Los problemas espirituales son el resultado de desobedecer a Dios. Le voy a escribir acá. Los problemas espirituales son el resultado de desobedecer a Dios. Cuando nosotros desobedecemos, cuando Adán y Eva desobedecieron, hermano, la vida inmediatamente se fue. Quedaron muertos espiritualmente. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Miren, el hombre sin Cristo está muerto, no tiene vida. La única forma de poder tener una comunicación con Dios es a través del Espíritu. Y si el Espíritu no está vivo en su vida, usted no tiene comunicación con Dios. La gente piensa que viene a la iglesia y viene a un culto y hace parte de una congregación y piensa que tiene vida espiritual. Y yo le quiero decir en esta tarde que no es así. El hecho de que usted asista a una iglesia, que venga a un culto, eso no quiere decir de que usted está teniendo comunicación con Dios. Con Dios usted se comunica a través del Espíritu. Y dice la Biblia que es el Espíritu y en verdad que usted tiene comunicación con Dios. Cuando usted tiene la capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No nos hace cristianos ni nos hace hijos de Dios el participar de una celebración cúltica. No nos hace cristianos ni nos hace hijos de Dios cuando usted escucha una palabra y no la entiende. Cuando usted escucha algo o viene a la iglesia y usted dice, no, yo vengo a la iglesia o tengo la Biblia, y va a casa, pero no entendió lo que básicamente se le dice a usted, porque es a través del Espíritu que usted se comunica con Dios. Ahora, cuando el hombre está sin el Espíritu de Dios, es esclavo del diablo, esclavo de Satanás. Entonces allí vienen tres grandes problemas de la humanidad. Número uno, el hombre quedó sometido y esclavo de Satanás. Luego quedó presa del pecado. Y número tres, quedó separado de Dios. Esos son los tres grandes problemas que la humanidad hoy enfrenta. Esos tres grandes problemas que hoy arropa a la humanidad. Y son tres problemas que todavía están en medio de la iglesia. La iglesia no ha entendido que Satanás gobierna a través del mundo espiritual. Que el pecado
es algo que controla completamente la mente del ser humano. Y que al no tener el Espíritu, usted está separado completamente de Dios. Está totalmente muerto espiritualmente. No hay vida espiritual. Eso hace, amados hermanos, que mucha gente en un momento determinado pueda dar tantas vueltas, tenga tantas dificultades. Usted encuentra gente que viene a una congregación, luego va para otra, luego va para otra y luego va para otra, y no encuentra vida, no se halla, no tiene reposo, no encuentra, no se acomoda, no tiene ese momento de poder decir, oye, aquí me siento bien. ¿Por qué? Porque hay muerte espiritual. Y la muerte espiritual hace que usted esté completamente alejado de Dios. No hay vida en ti. No hay vida, hermano. Cuando nosotros miramos, uno de los textos que nos ayuda muchísimo a interpretar eso es Juan 8:44. Juan 8:44 nos habla de la manera como el diablo, Satanás, escuche, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice que él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Escuche, ¿qué hacemos nosotros viniendo a la iglesia y teniendo tantas dificultades como las que seguimos teniendo? Venimos a la iglesia pero seguimos luchando con la mentira, con el odio, con el resentimiento. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo y no sabemos cómo enfrentar eso. Una de las razones es poder ver cómo los grandes pastores y la gente que predica busca desesperadamente la manera de poder tratar de resolver ese tipo de problemas en medio de la gente. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo le decimos a la gente que deje de mentir? ¿Cómo le decimos a la gente que deje de cometer ciertos engaños en su propia vida? ¿Cómo le decimos a la gente que deje de comportarse de X manera? Cuando el problema no está por encima, el problema es la raíz. La raíz del problema es que Satanás gobierna las vidas, gobierna nuestras vidas. Cuando Satanás gobierna, hermano, cuando la raíz del árbol está totalmente afectada, todos los frutos tienen que ser de la misma forma. Usted jamás podrá encontrar un árbol de manzanas que produzca naranja. No. La raíz del pecado genera pecado. Y eso hace que estos tres grandes problemas sean uno de los momentos más complicados y difíciles que hoy la humanidad está enfrentando. No saben la existencia ni conocen la existencia de Satanás. Cuando tenemos un problema espiritual, ese problema espiritual nos lleva a tener un desconocimiento de Dios. Aunque mucha gente esté en medio de la iglesia y trate de buscar a Dios y trate de encontrarse con Dios, le es muy difícil, porque hay un desconocimiento total de lo que significa Dios, de lo que significa hechos espirituales, de lo que significa el diablo mismo, de lo que significa aquellas cosas de la oscuridad que gobiernan el mundo. Y es por eso que la mayor parte de la gente busca de alguna manera cómo saciar y cómo mitigar ese tipo de problemas sin encontrar una solución. Ahora, este es un problema que seguramente se agrava mucho más y la gente lo desconoce. Cuando hablamos de estar sufriendo sin saber su causa, viven en dificultades sin conocer la realidad espiritual. La gente no sabe el significado de estar alejados completamente de Dios.
Hermano, la gente no sabe el problema de estar alejados de Dios. Hay un problema: Satanás, el pecado y estar separados de Dios. Esa línea de separación que nos permite a nosotros identificar si Dios está aquí y el hombre está aquí. Hay una línea de separación y el hombre no puede pasar de aquí para allá, jamás, por sí mismo, jamás puede. El hombre ha buscado en medio de su vida métodos humanos, tratando de buscar una solución, tratando de encontrarse con Dios, y no ha podido, ni lo ha logrado, ni lo logrará, porque el único que lo lleva a comunicarse con Dios es Cristo. Amén. Y para que Cristo pueda verdaderamente hacer ese puente, usted necesita tenerlo profundamente en su corazón. Y esa palabra, hermano, es poder interpretar que Dios se revela a través de la palabra, y que la palabra es la que nos lleva a nosotros a la fuente de vida. No hay otra fuente de vida, solo Cristo, hermanos, solo Cristo. Por eso en cada charla que vayamos a dar, le vamos a recordar siempre lo mismo: usted necesita a Cristo. Amén. Y usted dice: pero yo soy cristiano, yo llevo 10 años en la iglesia, llevo 7 años, llevo 8 años, llevo tantos años en la iglesia, y entonces todo ese tiempo se ha perdido. Hermano, solamente haga una evaluación de su vida y piense qué tanto usted ha cambiado, qué tanto usted ha cambiado su vida, qué tanto la gente ve en usted algo diferente. ¿Cuántas personas quieren venir al lugar donde usted viene porque usted es una persona que muestra a Cristo a través de su vida? ¿Cuántas personas o miembros de su familia quieren venir a la iglesia porque han visto en usted algo que seguramente le lleve a mirar algo especial y decir: oiga, yo quiero ir a ese lugar porque de verdad has cambiado? Eres diferente, ya no es el mismo vulgar, ya no es aquella misma persona que tiene tantos problemas, que la conocimos, la vimos. Hermano, el único que cambia, transforma nuestras vidas, es Cristo Jesús. Pero eso nos lleva a nosotros a poder interpretar quién es durante todo este tiempo en medio de la iglesia. Porque esta charla, indudablemente que apenas estamos viendo los 3 grandes problemas que la humanidad hoy lleva en sí misma. La primera charla la dio el pastor Lee y él habló de las 3 bendiciones, donde se revela Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Yo les estoy hablando de los 3 grandes problemas que hoy arropa a la humanidad. Esos 3 problemas que definitivamente son lo que hoy controla al mundo. La humanidad no sabe de este tipo de problemas, hermano y hermana. La gente no sabe que hay un infierno por el precio del pecado. No son conscientes del terrible castigo que el alma sufre eternamente debido a la ignorancia espiritual. Aunque estemos en la iglesia, desconocemos un sufrimiento por el precio del pecado. Estamos en la iglesia, pero no hemos cambiado. Seguimos siendo las mismas personas. ¿Dónde está Cristo en su vida? ¿Dónde está Cristo en su corazón? Algunos de nosotros andamos un poco preocupados diciéndole a la gente, o especialmente buscamos a los pastores para que nos digan cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y todo el mundo busca el propósito de Dios, ¿cierto que sí? ¿Cuántos quisieran saber cuál es su propósito? Levanten su mano las personas que quieren saber cuál es el propósito de Dios en su vida. Muy bien. El propósito de Dios para usted, quiero que lo lea usted mismo. Está en Romanos 8:29. Léalo ahí.
¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Alguien que lo lea, usted mismo léalo ahí para que ustedes puedan entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Y si usted entiende esto, hermano, créame que usted va a tener que tomar decisiones en su vida. Va a tener que tomar una decisión. ¿Qué dice el texto? Romanos 8:29. ¿Qué dice el texto? Bien, míreme acá. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que usted y yo seamos la imagen de Dios en esta tierra. Amén. Que usted y yo seamos la imagen. Que su vida, míreme, que ya no viva usted, sino que Cristo es el que debe de vivir en su vida. Y cuando usted es cambiado y transformado, cuando la imagen de Dios está en ti, entonces su vida es diferente. Ya no es esa persona que era antes. Ya no es aquellos problemas que teníamos antes. Aquellas dificultades que teníamos antes ya no están ahí. Ahora usted y yo somos ¿qué? Diferentes. ¿Me están entendiendo? ¿Somos qué? Diferentes. Por eso necesitamos interpretar el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El propósito de Dios, que seamos su imagen, hermano. Yo le puedo preguntar a usted, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Y cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto has cambiado? ¿Cuánto de lo que usted es, la gente quiere ser? Ahora, debemos saber acerca de Satanás, el diablo, hermano, escuchen. Debemos saber acerca de Satanás, el diablo. Ahora, en 2 de Corintios 4:4, quiero que lo lean ahí, 2 de Corintios 4:4. ¿Qué dice ahí? Segunda de Corintios 4:4. Ok. Segunda de Corintios 4:4. El diablo aún continúa y confunde a las personas. Dice el texto que en los cuales el Dios de este siglo el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio. El diablo todavía tiene control. El diablo gobierna, las tinieblas gobiernan, y nosotros no sabemos. Nos hemos enajenado en medio de la iglesia, creyendo que estando en medio de la iglesia, nosotros ya tenemos todo el cielo para nosotros, que ya lo tenemos todo y no necesitamos luchar, no necesitamos enfrentar desafíos. No, hermano, todavía usted y yo necesitamos entender que hay un infierno que evitar y que hay un cielo que ganar. En Juan 8:44 dice que todavía engaña. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queremos hacer. Escuche esto. ¿Qué hace usted cuando viene a culto y de repente sale del culto? Se supone que usted sale lleno de la palabra del Señor. El Evangelio para usted, el culto para usted debe de nutrirlo y estar completamente en la luz. Pero cuando usted sale, de repente vienen las tinieblas y atacan su vida
y vienen deseos impuros, deseos malos a su vida. ¿Y por qué? Porque esos deseos todavía, se supone que usted es un hijo de Dios, y estos deseos todavía tratan de gobernar su vida. Entonces dice la palabra que los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Escuchen, los deseos de vuestro Padre queréis ¿qué? Hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Lo malo. Cuando nosotros tenemos esos pensamientos de maldad. ¿Quiénes somos entonces? ¿Somos hijos de Dios? ¿O somos hijos? ¿Quién está en nosotros? Esa es una reflexión que usted la debe de hacer allí, en su propio corazón. Haga una reflexión. ¿Quién es el que gobierna su vida completamente? ¿Quién es el que está dentro de ti, hermano y hermana? ¿Qué es lo que hace que usted tenga pensamientos complicados y difíciles, hermanos? Mire lo que nos dice Primera de Corintios 10:20. Y este es uno de los textos que nos permite identificar. Dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Hace servir a ídolos. La gente todavía, hermano, está siguiendo ídolos. ¿Qué hace un cristiano cuando cambia un servicio o cambia algo que está relacionado con Dios? Cuando coloca su corazón a un partido de fútbol, a un miembro de la farándula. Decimos nosotros porque identificamos los ídolos y los colocamos como si fueran esas figuras, ¿cierto? Esas figuras malas. Esos ídolos que nosotros creemos que San Pedro, San Judas, San Roque, ¿cierto que sí? Y como nosotros asociamos, y eso es lo que nos han enseñado, que es a la idolatría. Pero hemos cambiado esas figuras por ídolos físicos. Y mucha gente hoy está siguiendo el fútbol. Mucha gente hoy está siguiendo todavía aquellas personas que hacen televisión, que hacen cine, aquellos personajes extraordinarios que son figura nacional. Y muchas personas tienen seguidores de diferentes ídolos. Y esos seguidores, de alguna manera, se constituyen en ídolos sobre nosotros, que controlan nuestra vida. ¿Cuánta gente no es fanática al fútbol? Porque juega alguien o porque está alguien en ese equipo. Y eso hace que indudablemente todavía ese problema esté en nosotros. Pero somos cristianos, pero estamos en la iglesia y aún seguimos con tantas dificultades de esa índole. Nos dice Efesios 2:2. Mire lo que nos dice el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Se supone que somos personas que hemos cambiado, pero seguimos teniendo ese problema, la ira, miren, el enojo, y sigue todavía trabajando ese tipo de cosas en medio de nosotros. Y no sabemos cómo enfrentar esos desafíos. Hemos buscado la forma de poder agradar a Dios, pero no la hemos conseguido. La causa de toda miseria, quiero que sepan que es Satanás, el diablo. Y Satanás ataca los puntos supremamente importantes en medio de la tierra al ser humano. A través de las finanzas,
y a través de las enfermedades. Satanás ataca a la humanidad. Las finanzas son algo que definitivamente muchos cristianos hoy, los problemas son arrolladores. Las grandes enfermedades que está sufriendo la humanidad son enfermedades que hoy las ha mostrado y son esclavos de enfermedades y de tantas cosas, mis amados hermanos. Esta charla termina diciendo: conocer y resolver la causa de este problema espiritual le hace feliz y la familia es feliz. Cuando usted encuentre el verdadero propósito de Dios, cuando usted se dé cuenta, mi amado hermano, que aunque usted hoy es cristiano y tenga bien, no importa cuántos años tenga caminando con Cristo y esté en medio de la iglesia, pero de repente usted se da cuenta que ese es un problema que todavía está ahí, entonces quiero decirle que todavía el diablo está teniendo control de su vida, que todavía el infierno está teniendo control de su vida, hermano, que todavía esos tres grandes problemas hacen parte de su vida. Pero usted me dice: pero si yo estoy aquí, ahora alabo a Dios, glorifico a Dios, yo vengo, yo canto, yo predico, pero todavía tiene problemas de malos pensamientos, pero todavía tiene problemas, esos grandes problemas espirituales que hoy arropan a la humanidad. Entonces usted se sorprende y dice: ¿y eso a mí? Entonces, hermano, usted necesita una tercera charla que nos va a llevar cómo resolver esos tres grandes problemas. ¿Escuchó eso? Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿quiere saber cómo resolver esos tres grandes problemas? Ok. ¿Cómo resolver esos tres grandes problemas? Ok. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima charla. Amén. En la próxima charla. Quisiera saber qué tanto ustedes han asimilado y si han entendido lo que pregúntale al pastor si podemos hacer foro de este tema.